primer encuentro, es tuyo, y me parece de amplia importancia que como es todos tengamos un lugar donde poder comunicar nuestras vivencias, nuestros conocimientos, siempre con la sincera intención de que un día como es nos podamos poner de acuerdo y hacer un mundo mejor, ¿verdad? Es la gran esperanza. Vos sabés que justamente la expresión que acabas de decir al aire, pasaron los Juegos Olímpicos y fueron esos 15 días o 16 días de ilusión, ¿no? Uno ve con el deporte la ilusión justamente de un mundo mejor. Después se apaga, como la llama olímpica, ¿no? Uno se da cuenta y vuelve a la realidad que estamos muy lejos, ¿no? Del mundo que realmente nos merecemos, otra vez no lo merecemos, pero bueno, uno tiene la ilusión de tener una vida mejor, un mundo mejor, un continente mejor y un país y unas ciudades mejores, ¿no? Y estamos, parece, cada vez más lejos. Y no resultaría tan difícil, creo yo, ¿no? Tal vez en forma ingenua, sentarnos en una mesa imaginaria como esta y poder discutir y ponernos de acuerdo en temas básicos. Yo no digo en todo, porque tampoco podemos pensar todo lo mismo y no sería sano, pero en Claro. temas básicos, en temas elementales que hacen una comunidad jurídicamente organizada, podríamos hacerlo. Yo creo que los argentinos deberíamos, y olvidémonos un poco de los gobernantes. Hablemos de nosotros, ¿no? Que también somos responsables de nuestra realidad. Podríamos ponernos de acuerdo en algunas cosas básicas, elementales, que yo creo que estamos todos de acuerdo, independientemente de nuestra ideología, de nuestros pensamientos, de nuestra religión, aquellos que somos creyentes, el que no es creyente porque también tiene principios morales. O sea, hay factores comunes y sin embargo no los ponemos en práctica. En serio, ¿cómo es qué cosa lógica? Decimos lo básico, es el poder tener la paciencia de escuchar a la otra parte y de llegar a ciertos acuerdos que nos permitan calidad de convivencia, ¿no? ¿Qué es lo que nos está Bueno, faltando? esa es la clave, la convivencia. O sea, ¿cómo ustedes están en Quilmes? ¿Cómo lo vamos a respetar, por ejemplo, al que está al lado mío frente a la costanera, en el parque, en el bar? Es decir, y eso no es necesario una lucha ideológica, no es necesario un gran debate filosófico, es convivir, es decir, esta es la casa de todos, ¿no? Estamos en el mismo planeta, tenemos que convivir, no hay otra posibilidad, por lo menos ahora, no podemos viajar a la luna e instalarnos allá. Estamos viviendo acá con las dificultades lógicas de un país que tiene sus problemas graves, pero bueno, administremos la pobreza, aunque sea, ¿no? En lo que es la convivencia. Y me cuesta aceptar, sinceramente, y a veces me deprime, ¿no? Que no podamos llegar a ese acuerdo básico, es decir, si quiero protestar, y pongo un ejemplo concreto, si quiero protestar, si quiero expresar mi bronca, mi desagrado frente a una medida de gobierno, frente a una medida de mi empleador, etcétera, no puedo cortar la vía del ferrocarril, no puedo cortar la avenida principal de La Plata o de Quilmes para que nadie avance, Ujú. simplemente para que se escuche mi reclamo. Que se escuche mi reclamo, pero no molestar al prójimo, no molestar al que no tiene absolutamente nada que ver, al que no tiene por qué pagar mis culpas y fracasos o las culpas de fracasos de otros, ¿verdad? Ajá. Y esto que estoy diciendo yo que es no elemental, es más que elemental, de básico, ¿no? No lo hacemos. Pues fíjate que ejercemos nuestros derechos sin respetar el derecho de los demás. Cuando se nos explica, no solo en la facultad, sino en las escuelas primaria y secundaria, que mi derecho termina donde comienza el tuyo. Y yo debo respetar tu derecho como vos me respetás el mío. Y así se convive. Y así se convive en una familia, así se convive en un grupo de amigos, así se convive en un estudio de radio como el que tenés, porque no estás hablando ahora con tu microfonista y con tu eh, analista de editoriales y demás, porque estás hablando conmigo y cuando yo corto hablas con otro y así. Ajá. Y bueno, eso es el respeto no humano que debe existir, repito una vez más y lo subrayo, independientemente de nuestras ideas, ideologías y posturas. Sin ninguna duda. Has dicho algo como es, así le voy dando forma también al concepto, sobre las Olimpiadas, ¿no? Sí, Vos hiciste, ¿a vos te gusta el deporte? a mí me encanta el deporte, bueno, obviamente que muchos de nosotros somos deportistas frustrados, ¿no? Uno ha practicado
lejana juventud el atletismo, pero en forma menos que amateur, en el Colegio Nacional de La Plata, en la pista de atletismo, y uno después veía por la televisión, estamos hablando de la década del 80, no con la tecnología de ahora que muestran con 200 cámaras y cámaras ralentizadas y demás, pero veíamos aquellos saltos cuando éramos chicos, yo estaba en primer año, de Nadia Comaneci, o después cuando vimos al Hijo del Viento, ¿no? A Carl Lewis y a todas las grandes, o sea, hay una cantidad enorme de nombres para citar, ¿no? Y bueno, uno ve a esos chicos y esas chicas, porque lo digo con todo respeto, son muy jóvenes, compitiendo y siendo leales entre sí y por supuesto poniendo todo de sí para ganar, ¿no? Porque eso es la competencia. Y bueno, encima en un país como es Japón, donde todo funciona bien, donde todo es respeto, donde todo es camaradería, te traen sus problemas seguramente, como toda comunidad, pero bueno, te muestran una pequeña porción del planeta distinto. Y en lo personal, no sé si lo compartirás vos y el resto de la audiencia, eh, la ilusión de un mundo mejor, que después se apaga, ¿no? Después vuelven las malas noticias y todo lo que está pasando. Pero me pasó eso, me pasa siempre, ¿no? Cada vez que termina el Juego Olímpico y la llama se apaga, tengo como un vacío, ¿no? Vos sabés de que como es bueno, yo desde muy chiquitito, como es me gustó. Mi primer negocio fue como es un gimnasio, y donde tenía alumnos pequeñitos y grandes en artes marciales, y como es y me he logrado competir y todo lo que es el deporte me encanta. El atletismo, por ejemplo, es Claro. uno de las cosas que también me fascina muchísimo, ¿está? Eh, Porque, bueno, yo he trabajado con el cuerpo, entonces uno le Claro. exige al máximo y demás. Lo que me llama la atención, amén de las técnicas y demás, cómo de pronto podemos lograr a través de un juego, como es este deporte, de pronto actitudes humanas tan humanas. Estamos, Sí. que Sí. eso nos baja un poco a tierra. Por ejemplo, como es en el partido con Messi y que se hayan abrazado, ese abrazo de Messi, pucha, no me acuerdo eh, Con Neymar. con Neymar, exacto. Ese Sí. abrazo, llorando los dos, porque los dos querían ser, pero se sabe que la lógica uno de los dos puede ser, ¿verdad? Claro. Entonces, Exacto, o sea, exacto, qué sí, 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 sí. humano, ¿no? Qué humano. Y a veces perdemos esa parte, ¿no? Y donde involucramos yo, que sé, la frivolidad de la máquina o de lo inmediato. Y bajar a Sí, tierra. sí, Eh, por eso, como es yo veo, otra de las cosas que dijiste es, hablemos entre nosotros, busquemos que entre nosotros nos pongamos de acuerdo. No, sí, eso tiene una lógica extraordinaria, Marcelo, porque eh, la sociedad entera tiene que ponerse de acuerdo. ¿Cuál es el país que quiere? Estamos. claro, ¿Cuál es el claro, país que sí, 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 necesitamos? Entonces, y todos trabajar en eso, porque, y los gobiernos que vengan van a tener que, como es, facilitarnos las herramientas para eso, no de la cabeza para abajo, porque como es el gobierno no es mi papá, estamos, no, claro, ¿verdad? exactamente. Entonces Está sí, muy lejos eso, exacto. debería estarlo, ¿no? Menos mal, sí, pero de Claro, todas maneras, sí está muy lejos, porque él, por más que quisiera ver lo global, no puede estar como ese, viendo cómo los chicos sufren en el barrio, porque como es hay un malo que le pincha la pelota, ¿verdad? No, 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 claro, tal cual, no puede. exactamente, exactamente. Entonces, la base es esa, que como población nosotros tenemos que aprender a tener una mejor convivencia y poder acordar cómo es vivir cosas más bonitas, ¿verdad? Sí, sí, Este, sí. contame, con respecto a las cárceles, este, a vos no te gusta tanto cómo está, porque tenemos deficiencias y de hace añares hay deficiencias, ¿verdad? Es verdad, lo hablamos en la otra Sí, oportunidad, cuando
conversamos sobre el sistema penal en general y yo les decía a ustedes, a la audiencia, que siempre se habla de la policía, las policías en las calles, las cámaras, los patrulleros, porque es lo que se ve, ¿no? Es lo que el político, el gobernante vende, vende en el sentido, el mejor sentido de la palabra, ¿no? El que quiere mostrar su gestión con la presencia policial, con Claro. el patrullero, y está muy bien porque habla de la prevención. Y si la prevención fracasa, bueno, vendrá la represión del delito, ¿no? Es decir, la Ujú. autoridad presente en la calle cuidándonos a los vecinos. Ahora, cuando todo eso fracasa porque el delito va a seguir existiendo, porque es tan viejo como el ser humano, y el criminal logra su cometido, su tropelía, bueno, comienza una segunda etapa, ya fracasó la prevención, ya el policía llegó tarde porque no pudo evitar el delito se cometió, y nos toca el turno a nosotros, ¿no? Los integrantes del Poder Judicial, investigar correctamente, juzgarlo de acuerdo a los procedimientos y a las garantías para que el juicio no se convierta en una venganza, sino justamente en un ejercicio del Poder Judicial para que esa persona, si cometió el delito, sea condenado justamente, con todas las garantías y que no pueda decir me condenaron sin pruebas, me armaron una causa, me empapelaron, estoy utilizando la terminología que se usa, ¿no? Ujú. No, fui condenado con todas las de la ley y tuve todos los derechos que yo le quité a la víctima y sin embargo ahora tengo que responder a esta comunidad que confió en mí y que yo le fallé. Estoy haciendo un poco Sí. de filosofía jurídica de café. Ahora, ¿qué pasa cuando el último eslabón del sistema, la cárcel, cuando la persona es condenada a una pena de prisión, cuando la cárcel no funciona, cuando la cárcel no solamente no respeta los postulados constitucionales y supraconstitucionales que deben ser sanas y limpias para que se posibilite la, la resocialización del interno, sino que ni siquiera tenemos los establecimientos porque no se construyen, porque no hay nuevas cárceles, porque es políticamente incorrecto, porque son caras, porque no hay lugar, etcétera, etcétera. No sé cuáles son las excusas, pero hoy en día hay que construir escuelas, hay que construir hospitales, hay que construir terminales de ómnibus, hay que construir rutas, toda la obra pública que se puede imaginar hay que hacerla porque la población creció. Ya no somos los 25 millones de argentinos de la década del 70, somos el doble. Entonces, lamentablemente, y subrayo, lamentablemente, hay más delito, hay más delincuentes, hay una necesidad imperiosa de construir nuevas cárceles, adaptadas justamente a esta realidad constitucional. No puede existir más, pero bajo ningún concepto, en ninguna cárcel del país, la práctica del ocio negativo, el interno, ya sea el procesado, el que está con prisión preventiva o el condenado, porque ambos están privados de su libertad, tiene que hacer algo productivo en todas esas horas que están, en todos esos momentos del día en que no está durmiendo. Tiene que trabajar, tiene que o estudiar, o aprender un oficio, o enseñar un oficio, o hacer deporte, o enseñar deporte, porque hay gente que ha sido deportista, o que es profesor, o que tiene conocimientos. Bueno, tiene que haber actividad física y mental permanente, por supuesto con los tiempos de descanso, los que trabajan en los talleres tienen que ser retribuidos como corresponde, con lo que se llama el peculio, dentro de la ley laboral penitenciaria. No estoy hablando de trabajos forzados ni de picar piedras como se veía en las películas de antaño. Estoy hablando de una organización tendiente a darle la posibilidad al interno de volver a la comunidad como una persona de bien. Porque el sistema penal argentino, y esto es importante, no es eliminatorio. No hay pena de muerte, gracias a Dios, porque con los errores que tenemos dentro del Poder Judicial sería lamentable, ¿no? Y tampoco hay muerte civil. Esto significa que no hay penas a perpetuidad en sentido literal, salvo los delitos de lesa humanidad o aquellos, como por ejemplo el caso de Robledo Puch, la peligrosidad del condenado hace que no pueda obtener nunca la libertad condicional. Pero son los casos mínimos. El Exacto. resto, y estoy hablando de delitos gravísimos, a la corta o a la larga recupera su libertad. Es decir, que si esa persona va a volver a las calles, va a volver a estar entre nosotros, por lo menos el Estado tiene que darle la posibilidad de resocializarse. Ahora, si el imputado, el condenado, en el ejercicio de su libre albedrío está esperando salir para volver a delinquir, bueno, ya es un problema de él, volverá a la cárcel y volverá a cumplir el doble de condena. Ya ahí no podemos adjudicarle al Estado la responsabilidad de decir usted no lo reeducó, no, yo le di las herramientas y él no las tomó.
Sí, soy claro en esto. Ujú. Porque no se puede, como no se puede imponer, por ejemplo, a un adicto un tratamiento por la fuerza o a un alcohólico, tiene que haber una voluntad, de decir, necesito ayuda, quiero curarme, y a partir de ahí el tratamiento puede funcionar. Si no tenemos esa intención, ese albedrío, ese libre albedrío del condenado para transformarse en una persona de bien, por más que le ofrezcamos todo, a la larga o a la corta, cuando salga, va a volver a delinquir, va a volver a reincidir. Ajá. Ahora, hoy ni siquiera tenemos la posibilidad, porque los talleres han sido desmantelados, los talleres han sido abandonados, porque la educación es a los ponchazos, porque el deporte es a los ponchazos. Lo que se hace es de vez en cuando mandar algún conjunto de cumbia o algún grupo de rugby para que los funcionarios puedan salir en la foto. Y eso no es un tratamiento adecuado y permanente. En la realidad, hoy en día en las cárceles, y los que me están escuchando y conocen, ya sea por su trabajo o porque tienen lamentablemente algún familiar ahí, lo que se practica es el ocio negativo. Están todo el día en el pabellón, están todo el día en el patio, pensando cómo herir al compañero, cómo violarlo, cómo herir al guardia, cómo fabricar armas caseras, lo que se llaman las facas, ¿no? Que son armas punzocortantes, cómo pelearse, cómo ganar liderazgos, cómo conseguir elementos prohibidos, droga, celulares, etcétera. Bueno, entonces la cárcel, cuando debería ser eh, ese eslabón final del proceso penal que le da la posibilidad, como decíamos hace unos instantes, de volver a ser una persona de bien, lo que se convierte es en algo totalmente opuesto, es decir, un posgrado del delito. Entra un delincuente primario que comete el delito por primera vez y se perfecciona ahí dentro, y cuando sale egresa peor de lo que ingresó. Eh, Evidentemente, como es dentro de, o sea, es humano también, porque Sí, acá, como es al vivir en la miseria, el humano tiene la tendencia de la adecuación. sí, Entonces, exacto. y hablábamos antes de los Juegos Olímpicos, y estamos hablando de competir uno con otro. Sí, La cárcel sería eso. Cuando llegan por sobrevivencia, estamos, para sí, sobrevivir a ese encierro, tanto psicológicamente como es físicamente, antes los demás, que de pronto ahí se encuentran los depredadores. Entonces, como es, empezamos a competir y a ser más fuertes. Tenemos la necesidad de mostrarnos. Y exactamente. ahí comienza un juego. Ahora, si elimináramos todo eso, yo creo que tendríamos mejor capacidad de, porque no todas las personas que están en la cárcel son delincuentes. No, no, ni hablar. Tenemos personas que están con prisión preventiva, es decir, son inocentes, constitucionalmente inocentes, porque ninguna sentencia hasta el momento destruyó su estado de inocencia, pero lo que hay es sospecha. Tampoco pueden haber personas con prisión preventiva durante 10 años, como las hay. Ujú. Es decir, acá ya no es responsabilidad del sistema penitenciario, sino del sistema judicial. Ajá. La multiplicidad de instancias, la duración excesiva de los procesos, es decir, procesos que no terminan nunca y que no dan tranquilidad ni a la víctima, porque no sabe si la persona que la agredió o que supuestamente la agredió, pues no sabemos si la que está ahí fue realmente porque todavía es inocente, y para el propio imputado, que no tiene la tranquilidad de decir, bueno, estoy cumpliendo mi condena. No, no, estoy acá y no sé si me voy a ir a mi casa o si me van a dar 20 años. O sea Ajá. que eso también es algo que hay que ajustar y yo lo he dicho siempre, ¿no? El Pacto de San José de Costa Rica, que es nuestro pacto internacional rector en materia de procesos, sobre todo de procesos penales, nos pide una doble instancia, es decir, que haya una instancia, una primera instancia y una instancia revisora, lo que se llama el doble confort, que no haya solamente la sentencia de un tribunal de primera instancia y ahí no haya ninguna posibilidad. Pero acá tenemos como 15 instancias y acá se pueden recurrir cada pasito del procedimiento. El llamado a indagatoria, la detención preventiva, la prisión preventiva, la elevación a juicio, la designación del tribunal, las nulidades, el sobreseimiento, todo se recurre en varias instancias y no termina nunca la causa. O sea, O el sea, expediente comienza, sí, esto lo hace más largo, o sea, lo acompleja más el sistema de definir la causa. sí, claro.
lo hace eterno, eterno, no termina nunca. Es más, las personas tienen que recuperar su libertad, porque no puede estar en prisión preventiva 3, 4, 5 años. También el Pacto de San José de Costa Rica habla de un tiempo razonable. No dice un tiempo concreto porque razonable se adapta a la complejidad de la causa, pero por lo general, cuando están más de 3 años con prisión preventiva, los jueces ordenan la libertad. Y ahí se genera la bronca de la comunidad, dice, pero ¿cómo? Si esta persona está acusada de semejante delito y vuelve a su casa. Vuelve a su casa porque todavía el Estado no logró destruir su estado de inocencia. Y la bronca de la comunidad es lógica, ¿no? Y es comprensible. Pero también hay que ponerse un momento, en la piel de la persona que está bajo proceso, que tiene todo el peso de la ley encima y que no se le da una definición. Es decir, yo no sé si voy a ser declarado culpable, si voy a ser declarado inocente, si voy a estar 1 año, 10 o 20. Entonces, también es injusto que esa persona que no tiene sentencia, siga detenido. Ujú. Esto es difícil de aceptar y es responsabilidad del Poder Judicial. Yo no le puedo echar la culpa a las leyes, porque si no sería muy sencillo siempre adjudicar culpas y fracasos en la oficina al lado, o echarle la culpa a la ley, o Claro. echarle la culpa a fulano o a mengano, porque si no, nunca somos responsables, ¿no? Hay leyes que deben ser modificadas. Esta es una de ellas. La multiplicidad de instancias de la República Argentina es escandalosa. No puede haber tantas instancias. Y esto no es adjudicable a los abogados. Los abogados hacen uso de la ley y está perfecto que lo hagan, ¿no? El abogado defensor que tiene en sus manos esta herramienta legal tiene la obligación de usarlas y de aplicar todas las técnicas procesales posibles para beneficiar a su asistido, que es su cliente. Eso es su responsabilidad, que también causa a veces irritación la tarea del abogado defensor, ¿no? Que yo siempre enaltezco, porque en la justicia hay dos platillos. Un platillo, el símbolo universal, ¿verdad? Un platillo es el fiscal, el Ministerio Público, el Estado en contra de la persona que violó la ley. Pero del otro lado está el otro platillo, igual y opuesto, y no menos importante, que es el defensor, el que está cuidando que no haya excesos, el que está cuidando que si el fiscal se equivocó, que nos podemos equivocar y nos equivocamos, que se equivocó en la valoración de una prueba, que adjudicó la responsabilidad a la persona equivocada, etcétera, etcétera, y esté ahí para decir al juez, momentito, señor juez, no estoy discutiendo el hecho, no estoy discutiendo la gravedad de lo que está pasando, pero mi cliente en esto no tiene nada que ver. Y ahí se genera lo que se denomina el contradictorio, la contradicción, las posturas opuestas entre el fiscal y la defensa, y bueno, es un tercero, el juez, el que decide, ¿no? Ujú, cierto. ¿Cómo es las cárceles y el sistema? ¿A quién se le atribuye el cargo? El servicio penitenciario es una institución del Poder Ejecutivo. El ministro de Justicia Provincial es Ajá. el jefe político, en este caso es el doctor Alac en la provincia de Buenos Aires. El doctor Alac es el ministro de Justicia Provincial del gobernador Kicillof, es el Ujú. responsable político del servicio penitenciario bonaerense, que tiene un jefe, por supuesto, hay una jefatura, una plana mayor, y después todas las jerarquías de oficiales y suboficiales. Todas las cárceles que están en el territorio bonaerense pertenecen al servicio penitenciario bonaerense, salvo, por supuesto, las cárceles federales, que ya dependen del servicio penitenciario federal, que está bajo la órbita del Ministerio de Justicia Nacional, ¿no? En este caso la señora Frederick. Ajá. Pero es exclusivamente ejecutivo. La cárcel es del Ejecutivo. Eh, el trabajo como es que se hace dentro de una cárcel no tiene Sí, nada que ver con el Poder Judicial. O sea, sí. El Poder Judicial ujú, están en contacto, se trabaja en conjunto. se debe trabajar en conjunto porque desde el año 98 la ejecución penal, es decir, el cumplimiento de la pena, está controlada por una magistratura especial, que es el juez de ejecución. Ajá. El juez de ejecución, la doctora Julia Márquez, por ejemplo, juez de ejecución de Quilmes, muy conocida por sus presentaciones televisivas, es la jueza una de las juezas de ejecución, creo que hay 3, del Departamento Judicial Quilmes, la que controla el cumplimiento de la pena, la que controla si y opina y decide si una persona debe acceder a la libertad asistida, a la libertad condicional, a la salida transitoria, al permiso para estudiar, al permiso laboral, etcétera, etcétera. Hoy en día la justicia penal tiene una especialización, un fuero especial
que es el fuero de ejecución. Hay fiscales de ejecución que controlan desde el punto de vista del Ministerio Público y, por supuesto, la defensa pública que está en todas las instancias, ¿no? Ajá. Pero los que ejecutan, y de ahí, porque pertenece al Ejecutivo, son oficiales y agentes del poder Ejecutivo, ¿verdad? O Claro, sea, claro. el Poder Judicial lo que hace es controlar. No estamos dentro de la cárcel para disponer el día a día, sí Ujú. para decidir si una persona debe o no debe salir, y hasta tiene la posibilidad, por ejemplo, ante una sanción interna del servicio penitenciario, una inconducta, y que esté, en lugar de estar en su celda, está en el área de separación, ¿no? O Ujú. sea, está en la celda solo, tiene la posibilidad de recurrir ante el juez de ejecución la sanción que le impuso el jefe del penal. O sea Ajá. que está muy presente a partir del año 98. Ajá. ¿Cómo es después el juez, o sea, o sea, el Poder Judicial una vez que terminó el juicio y condenó al individuo y lo hizo reo, Sí, sí. va a parar a la cárcel, no se desentiende, sigue con eso. ¿Por qué? Porque de pronto después tiene otro trabajito, cuando le piden como es alguna salida, algún beneficio, Claro, estamos. exacto. Entonces el juez tiene que tener ahí pleno contacto, decir, bueno, cómo se comportó, cómo es qué hizo dentro de la cárcel, está preparado para tener una salida, para tener como es algún beneficio. O sea, el contacto sigue estando, ¿verdad? El contacto sigue estando, no por los jueces que aplicaron la sanción, la condena, sino justamente por el fuero de ejecución. El Ajá. juez de ejecución tiene un legajo del interno con todos sus antecedentes, con la condena, por supuesto, pero además va siendo informado eh, paulatinamente de los avances de la Ajá. persona, si se adapta o no al régimen carcelario, si cumple con los reglamentos carcelarios, si comete delitos, nuevos delitos, si comete infracciones administrativas, es decir, si es pasible de sanciones que no son delitos, pero sí porque violan los reglamentos, que después van a ser importantes al momento de cuando soliciten la libertad asistida o la libertad condicional. No es solamente el paso del tiempo, es Claro. también su comportamiento, ¿no? Y por supuesto, todos, acá sí, no solamente los jueces de ejecución, todos los magistrados judiciales estamos obligados por nuestra función y por la ley a recorrer las cárceles todos los meses. Siempre tenemos que estar, no solamente las cárceles, sino también otros sitios de detención, como son las alcaidías, Ajá. que también pertenecen al servicio penitenciario, y lamentablemente, un tema que me gustaría tocar, las comisarías, es decir, Ajá. Te lo iba a las preguntar, comisarías sí. de sí, las comisarías de sección, donde lamentablemente, reitero, todavía tenemos una cantidad muy importante de detenidos, cuando las comisarías no están preparadas, ni tampoco es su función, alojar detenidos. Ajá. Obviamente que puede haber un aprendido 24 horas, un contraventor, mientras la policía hace los primeros trámites y al día siguiente o a los 2 días los lleva a conocimiento del fiscal o del juez. Ahí Ajá. sí tiene que tener un calabozo para ese alojamiento, repito, transitorio. Pero hoy en día ese alojamiento transitorio se extiende por meses. Hay personas con prisión preventiva confirmada por la Cámara que todavía están en comisarías. En las comisarías, no sé cómo es en Quilmes, pero en La Plata son casas muy antiguas, casas casi fundacionales de la ciudad, varias veces modificadas, transformadas y demás, pero no son nuevas construcciones. Y los calabozos, la pared da al dormitorio de Doña María Claro. o a la cocina de Don José. Claro. Ah. Es decir, que si un preso hace un boquete, se aparece en lo del vecino. Claro, No sí, es sí. una cárcel, Claro, sí, sí, no sí. es una cárcel. Y tampoco es una alcaidía. La alcaidía es una pequeña unidad de tránsito antes que el interno tenga su alojamiento definitivo, Está en que el va, proceso. claro, que está en el proceso, y como es llamado varias veces por el juez, o a veces tiene que ir con el fiscal o asesoría pericial, está en estas unidades de tránsito que son más pequeñas, que por lo general están en los polos penitenciarios, ¿no? Está la cárcel y a los pocos metros está la alcaidía. Ajá. Pero la comisaría, y durante muchos años los ministros de seguridad no han logrado acuerdos con sus pares de justicia
para sacar a todos los detenidos. Ha habido infinidad de habeas corpus, ha habido un montón de decisiones de los tribunales superiores, léase el Tribunal de Casación, la Suprema Corte de Justicia y hasta la Corte Nacional, para que esto se ponga en caja, en regla, y sin embargo la superpoblación que hay en las unidades carcelarias y en las alcaldías obliga al sistema a tenerlos alojados donde sea. Y el donde sea es violatorio de las garantías de todo el mundo, no solamente de los que están ahí, sino también de los policías que lo tienen que cuidar, porque tienen que dormir con un ojo, como los gatos, Sí. porque en el lugar para 5 internos hay 25, una cosa Ajá. realmente pavorosa. Sí, sí. Se violan las garantías de los vecinos porque la cárcel es la comisaría es un polvorín. Cuando Ajá. hay una revuelta, ni siquiera un motín, cuando hay una pelea grave, es realmente peligroso. A veces ha habido que hasta desalojar la manzana Ajá. por seguridad. Los grupos especiales han tenido que subir por los techos de los vecinos. Sí, una situación realmente que hoy en día es inadmisible, es Exacto. inadmisible. Y Contame, Pedro, sí, sí, perdón. Marcelo, ¿cómo es cuál es el impacto que causa o sea, me lo estás, si eso pasa en la comisaría, me imagino una cárcel. No solamente la revuelta con los presos adentro, sino con las visitas afuera, ¿no? Sí, el impacto, ¿te referís a la persona que ingresa? El impacto que causa en la zona, cuando si, como es te explico, acá en Quilmes de pronto quieren poner en la costanera un lugar de turismo y recreación, quieren poner una cárcel. Ajá, Estamos, evidentemente a mí me parece pavoroso porque este lugar no se hizo para tener como es estar fuera de lo que es el turismo, la recreación y demás. Este, y entonces, bueno, mira, justo viene el tema, ¿no? Sería el impacto? Porque hay dos entradas, dos bajadas, que le daría a ese marco, ¿no? Que tiene su propia historia, ¿no? Fue el primer balneario de Buenos Aires, tiene historia, es histórico el lugar, ¿no? El sí, impacto que como es causa en las cárceles. no, no conocía la ubicación donde pensaban. Ajá, Es difícil lograr una ubicación adecuada. Te voy a poner el ejemplo, no conocía el caso de Quilmes, sí el caso de Magdalena. Magdalena, una ciudad rural a pocos kilómetros hacia el sur este de La Plata, sobre el río de la Plata. Todos conocemos o tenemos la historia del viejo penal militar de la ciudad de Magdalena, que fue después transformado en una unidad civil del servicio penitenciario y se construyeron otras dos unidades nuevas. Claro, Magdalena, una ciudad rural, hiper tranquila, hermosa, donde realmente y literalmente se conocen todos, con el balneario de Atalaya a pocos kilómetros sobre el río de la Plata. El pueblo estaba en llamas, ¿no? Cuando se iba a construir la cárcel. Sin embargo, no se construyó en el centro urbano de la ciudad, sino en las afueras. Y hoy en día fue, porque hay que ser justos, eh, un polo de nueva fuente de trabajo para todos los habitantes de Magdalena. Se han ingresado muchos al servicio penitenciario. Ha habido mejoras en las rutas de acceso para que las combis y los colectivos que llevan los familiares puedan acceder. Se han abierto negocios de proveeduría, de provisiones, para que las familias puedan comprar alimentos y otros elementos para los internos. Y hoy en día la gente magdalena está contenta y está feliz con la cárcel, ¿no? Y conviven. Claro, obviamente que son cárceles modernas donde casi no hubo fugas. Hubo sí un hecho muy triste y lamentable que fue un incendio con muchos fallecidos dentro de la unidad, pero la gente hoy en día, a tantos años después de haberse construido, están contentos. Lo mismo que en General Alvear, que fue la última cárcel que se construyó en la provincia de Buenos Aires durante la presidencia del doctor Menem. Es una cárcel importante, Alvear, en el medio de la provincia, otro pueblo rural. Al principio no querían saber nada, y después, bueno, no solamente se adaptaron, sino que también ha sido una fuente de ingresos. El problema es la ubicación, porque uno dice, bueno, que construyan la cárcel en la Patagonia o que la construyan en la Tierra del Fuego. Claro, pero hay que pensar también en las familias, ¿no? Que tienen que costearse su viaje de visita 2 o 3 veces por semana, según los casos.
lugares donde alojarlos también, los que no se pueden volver en el día, que haya alguna hostería, que haya algún alojamiento. En fin, la logística para inaugurar una cárcel es complicada. Ahora, si me decís, te van a poner en el medio del balneario y te digo, no es adecuado. Por supuesto que no es adecuado. Pero me imagino que debe haber otros terrenos mucho más proclives para su instalación, ¿no? El impacto tiene las dos caras de la medalla, como tantas cosas en la vida, ¿no? La gente que no quiere saber nada con los presos y que quieren que estén lo más lejos posible, y otros que dicen, bueno, nos puede tocar a nosotros, puede ser un hijo, puede ser un hermano, puede ser un cónyuge, y realmente lo quisiera tener lo más cerca posible. Obviamente que esto el gobierno también lo tiene que evaluar, ¿no? Claro, claro. El delito convive con nosotros, o sea, el delito no es que por más que uno lo quiera negar va a desaparecer, el delito Ujú. está a la vuelta de la esquina, al alcance de la mano, y nadie está libre, Pedro, ¿eh? Nadie está libre hasta de cometer un homicidio. Sí, No sí, digo sí, otro sí, tipo sí, de sí, sí. delitos Sí, que, sí. bueno, ya son perversiones, ¿no? Delitos sexuales y Sí, sí, demás, sí. pero el delito de homicidio no está libre nadie, con la bronca acumulada que hay hoy en día, con la violencia que hay en las calles y demás, nadie de nosotros está libre de cometer un homicidio o de producir lesiones o de producir una amenaza. No estoy hablando del delincuente ya consuetudinario, ¿no? El estafador, el delincuente sexual u otro tipo de delitos, pero hay delitos que lamentablemente en algún instante, eso es donde la cabeza deja de funcionar, es donde la razón deja de funcionar y se activan solamente las emociones, bueno, estamos ahí cerquita. Marcelo, el- eh, las cárceles, las alcaidías, con las comisarías que se toman como alcaidías, eh, ¿por qué no hay un patrón donde como es o quizás lo hay, pero no se esgrime, dónde hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo, como hay en otros países, ¿no? Sí, yo creo que en esta parte del planeta construir cárceles es políticamente incorrecto, pese a que todo el mundo lo pide. Ujú. Pero como la política hoy en día, y esto es una opinión personal, podemos compartirlo o no, Sí. después ustedes lo charlarán en la mesa, hoy la política gobernante se maneja al compás de tres cosas: encuestas de opinión, sondeos de imágenes y análisis de redes sociales. Ujú. Entonces, en lugar de establecer lo que vos planteás, es decir, un plan a mediano plazo, a largo plazo, una serie de pautas que le sirvan no al gobierno A, sino al gobierno A, B, C, Z, a Claro, cualquier gobierno, porque el delito no tiene color, claro, sí, 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 y sí. va a seguir existiendo, esté quien esté transitoriamente en los despachos oficiales. Ujú. Y esto se pudiese mejorar, porque todo es mejorable con el tiempo, las cosas serían diferentes. Pero como es políticamente incorrecto, se empieza a tantear, bueno, vamos a hacer como vos contás, una cárcel en la costanera de Quilmes. Entonces, obviamente va a saltar todo Quilmes y va a decir, bueno, vieron, la gente no quiere cárceles, que lo hagan en otra ciudad. Y así, se van pasando la pelota. Y entonces el problema, la basura se sigue escondiendo debajo de la alfombra, me refiero a basura, el problema, Sí, ¿no? el problema, sí. Y Sí, sí. llega un día en que la basura nos tapa o no tenemos más alfombra. No podemos seguir escondiendo los problemas. Hay que construir nuevas cárceles. Hay que hacer un análisis de terreno, hay que hacer un análisis de las comunicaciones. Eventualmente, si son alejadas de los centros urbanos, bueno, pensemos en algún medio de comunicación, colectivos, tren, con algún tipo de beneficio para los familiares. Es decir, no hay que tener hoy en día, con tanto plan, con tanto subsidio, con tanto beneficio, bueno, también pensemos aquellos que realmente lo necesitan. Por ejemplo, para visitar a un hijo preso. No le digo que los lleven gratis, que haya un boleto social, que haya una combi con precios populares, que haya una línea ferroviaria con un abono, si es que en el lugar hay estación ferroviaria. En fin, hay que agudizar un poquito la imaginación, ¿no? Lo que yo decía al principio, administrar la pobreza. No Ujú. somos Suiza, no somos Japón, somos Argentina. Bueno, ¿tenemos imaginación? Sí, atamos todo con alambre. Entonces, apliquemos ese atar todo con alambre para hacer algo un poquitito mejor. Y si hay que hacer una cárcel, no la hagamos en el medio del lugar más emblemático de Quilmes, como es su costanera histórica,
bicentenaria. No, bueno, vayamos a un lugar donde no molestemos al resto y donde también le demos la posibilidad al familiar de visitar a su familiar, vaga redundancia, y que el familiar se sienta contenido, que el detenido se sienta contenido, ¿no? O Claro. sea, no hay que pensar muchas cosas, hay que pensar 3 o 4. Lo importante, Pero, lo sí, importante de esta charla es tu conocimiento. Y ahí vamos a ver el comportamiento. Lo que estoy viendo, y por mi profesión fui siguiendo, estamos los microclimas que como es se van generando a través de todo esto, a través de las comisarías, a través de las cárceles, a través. Entonces se hacen microclimas. Los barrios tienen su propio microclima, ¿verdad? sí, tal cual. A Sí, sí, veces el por supuesto. político no entiende por qué protestan, porque esta gente vive su microclima y vos le querés apagar la estufa, viejo. O le querés poner otro y se están cocinando. Ese es el tema. Claro, yo creo que el político en general, no Sí, quiero sí, sí. tampoco generalizar, ¿no? Una inmensa mayoría vive en una burbuja alejado de la realidad cotidiana, de esta realidad que estamos charlando ahora, ¿no? Y uno los escucha hablar del Fondo Monetario y del Club de París, y a la gente realmente no le importa eso, no le interesa ni el Fondo Monetario, ni el Club de París, ni nada por el estilo, le interesa esto. No me pongan la cárcel en el medio de nuestro paseo dominical. Pónganla si quieren, pero en otro terreno. Si está lleno, sale de nuestras ciudades, porque vamos a ser justos, en la provincia de Buenos Aires, haces 10 minutos en auto y es todo campo, Exacto, todo campo. exacto, No es sí, que sí, estamos sí. viviendo en Los Ángeles Ujú. o en Nueva York, donde es todo cemento, cemento. Acá es todo campo. Haces 10 cuadras para un lado y de campo. O sea, no me digan que tienen que hacerlo justo en la costanera, que no haya otro lugar. Ah, ah, Ahí evidentemente es que quieren escuchar el rechazo de la gente. Para decir, vieron, la gente no quiere cárceles, hagan en ah. otro lado. Claro, Porque si claro, no, claro. no tiene ningún sentido, ningún sentido. Ahora, yo creo que el político hoy en día está alejado no de la gente, está alejado de la realidad. Es decir, la rosca, eso que tanto aman los políticos, de juntarse en un café a rosquear, vaga redundancia, los aleja de la realidad. Porque Ajá. claro, uno puede hablar de la realidad un día, al segundo, al tercero, al cuarto ya empieza a divagar, ¿no? Pero claro, no tenemos el tiempo para divagar como divagaban los filósofos griegos en la Grecia 5 siglos antes de Cristo, que se podía divagar todo el tiempo porque había todo el tiempo del mundo. Hoy no tenemos todo el tiempo del mundo, hay necesidades que tienen que solucionarse ayer, hay necesidades que tienen que encontrar una solución en las próximas horas. Y si empezamos a divagar, ¿no?, con las ideologías, con el Fondo Monetario, echándole la culpa al gobierno anterior o al que venga, y bueno, entonces estamos en un círculo vicioso de desidia, en un círculo vicioso de inoperancia, y el vecino está esperando, el contribuyente, el que con sus impuestos nos paga el sueldo a los agentes públicos, está esperando respuestas concretas y no verso, no zaraza, ¿no? Como dijo algún ministro. Está esperando una respuesta. Bueno, ¿qué pasa con las comisarías? No lo que pasa, no lo que pasa, no. Ya si empezamos a decir lo que pasa es que no tenemos la respuesta. Lo que pasa que, chau, la respuesta es zaraza. Bueno, hay que hacer nuevas comisarías. Va a haber comisarías con calabozos, comisarías sin calabozos. Va a haber nuevas alcaldías. Va a haber nuevas cárceles, aunque sea políticamente incorrecto. Y que si quieren que no las inauguren, que no hagan el acto, que no vaya la foto, no sé, que tengan imaginación. Si para ellos es negativo para las encuestas, que construyan la cárcel y que le den la llave al jefe del penal y que se pongan a funcionar. No es necesario el corte de cintas. Ahora es todo virtual, así que pueden hacer un corte de cintas virtual y que empiecen a alojar detenidos. Yo propongo eso, algo concreto, que construyan la cárcel, la alcaldía o la comisaría y que no la inauguren. Que hagan el decreto, a partir de la fecha entra en funcionamiento de la unidad tanto, y que coloquen, por supuesto, el personal penitenciario y técnico adecuado, y que empiecen a recibir internos, y no hay inauguración, no hay foto, no hay posteo en Twitter, no hay posteo en Instagram, y no se preocupan entonces por las encuestas. Los encuestadores tendrían que también darnos una mano en esto, ¿no? Porque los viven aconsejando, no digas esto, decí esto, no inaugures, no salgas en la foto, salí en la foto, habla de esto, habla del otro, mentí en esto, mentí en el otro,
y en realidad parece que nos gobernaron los encuestadores, ¿no? O los asesores de imagen, y Sí, no los sí. políticos que elegimos. O mejor dicho, los fabricadores de imagen. Claro, Claro, y claro, yo elegí a fulano, no al que él contrató para mejorar su imagen, su dentadura, claro, su claro. pelo o las arrugas que tiene en los ojos. No me Sí, sí. interesa que lo haga, ¿no? Que lo haga, si lo paga de su bolsillo, que lo haga. No tengo ningún problema, pero que no me gobierne esa persona. Esa persona que se dedique a embellecer al candidato o a la candidata. Pero una vez Exacto. que ya deja de ser candidato o candidata y es gobernante, bueno, que la imagen se la agarren con lo nuevo, con los que vienen después. Me parece a mí. Sin ninguna duda, con el tema de las comisarías, ¿de quién depende? De cómo es Ah, del ministerio también, volvemos al Ministerio de Seguridad. sí, en este caso ya no al Ministerio de Justicia, sino al Ministerio de Ministerio de Seguridad. Seguridad. Ujú, Es la policía de la provincia de Buenos Aires, son dependencias policiales, son nuestros auxiliares también, pero no son penitenciarios, no pertenecen a la órbita de justicia, sino al ujú, Ministerio de Seguridad. Obviamente que si los ministros de Seguridad y Justicia no tienen diálogo entre sí y se pelean, no estoy hablando de los actuales, para que nadie se sienta ofendido, pero si se pelean a ver quién tiene mejor imagen, no se puede trabajar. El ministro de Seguridad y el ministro de Justicia tienen que trabajar en tándem con el Poder Judicial, obviamente, ¿no? Con el Poder Judicial. Son nuestros auxiliares, tienen que trabajar en tándem. Ahora, si cada uno quiere salvarse, yo lo escuché el otro día a Bernie, que le encanta hablar, y me parece bárbaro, porque a mí me encanta hablar por los medios, pero le encanta hablar por los medios, pero le encanta hablar por los medios para echar culpas con el tema de los homicidios narcos en Florencio Varela. Él, antes de saber qué había pasado, ya le echaba la culpa a los jueces, que son vagos, que son cómplices. Yo no digo que no haya responsabilidad judicial y que no haya malos jueces, porque sería un farsante si te dijera a vos y a la audiencia que niego que puedan existir o que existan. Ahora, el ministro de Seguridad, antes de hacer una declaración semejante, por lo menos tiene que saber, conocer la investigación que pasó, y no cuando los cuerpos todavía estaban en la morgue. O sea, él ya dictó sentencia. Dijo, esto es responsabilidad del juez que no decretó la orden de captura, etcétera, etcétera. Genera en la comunidad que lo escucha y que mucha gente lo admira, porque como anda siempre vestido de comando sí. y de Rambo, y yo, parece que fuera un superhéroe, y hay mucha gente que le cree en todas las cosas que dice, y bueno, genera un estrépito público que no siempre es real, que no siempre es real. Después, si se comprueba que hubo una mala praxis judicial, bueno, serán responsables los magistrados, serán sometidos al jurado de enjuiciamiento y eventualmente serán expulsados. Pero él no puede dictar sentencia a las 24 horas de producida de las muertes. Ni él ni nadie. Hablo de él porque es el que más habla. El ministro Lack es muy prudente, yo no lo escucho hablar nunca. Se dedica a hacer su trabajo y está, me consta, que está siempre en su despacho, Ajá, trabajando, con ajá. ¿no? un hombre con mucha experiencia O sea, con el tema de las cárceles. Ahora, depende también del gobernador, del señor gobernador Kicillof en este caso, decir, bueno, señores, hay que construir nuevas cárceles, llamemos a licitación, hablemos a ver cuáles son los precios, pidamos un préstamo, encontremos alguna solución alternativa. Yo un día dije, me querían matar, ¿no? Porque acá una zona residencial es la localidad de Citibel, oh, hermosa localidad ah, del norte de La Plata, y hay un regimiento que está casi inactivo, que es el regimiento 601 de comunicaciones, y yo había dicho no transformarlo en una cárcel, pero sí cuando quisieron liberar y cuando finalmente liberaron a los internos por el tema del COVID, ¿por qué no se podía habilitar uno de las cuadras o de los dormitorios de los soldados, que ya no hay, en esa unidad, para los internos que pudiesen estar enfermos? Bueno, me querían comer el hígado, ¿no? Porque claro, es una zona residencial, muy elegante, lo que menos querían es tener una cárcel ahí. Ahora eso parece un parque con unas construcciones de tejas, como son las viejas construcciones militares, donde no hay nada. Hay ah, dos tanques antiguos en la puerta y unas antenas ya vetustas, porque hoy en día la comunicación es digital. claro. Pero bueno, vamos a suponer que los establecimientos militares en desuso no sirven, pero por lo menos podrían servir como alcaldías, podrían servir como hospitales penitenciarios, para que no haya que tener en los hospitales comunes, o sea, no los hospitales intramuros, personas
con los grilletes en los tobillos y en las camas, y tener que personal médico que no es penitenciario, que no pertenece a la Dirección de Salud Penitenciaria, tener que atenderlos con las esposas colocadas y generar un montón de conflictos, porque el médico no quiere atender a una persona esposada porque para él no es un preso, sino que es un paciente. Se abre un abanico de problemas que se podrían solucionar con plata, por supuesto, pero si no hay plata, con un poco de imaginación. Y a los argentinos no nos falta imaginación, No, pero no. parece que tenemos imaginación para algunas cosas sí, para otras no. Sí, 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 no. Pero vos fíjate lo que estás diciendo, esto es algo tan normal y tan básico. Todo el sistema penitenciario tiene que estar unido, inclusive como es garantizando, como es no solamente la seguridad del preso, sino también como es la salud. Estamos, Claro, por supuesto, y por has supuesto. dicho algo qué importante, el hecho de estar mezclando. Muchas familias van al hospital con sus hijos y de pronto pasa la policía con los presos. Estamos, en fin, eh, uno de los temas que hay que empezar a desarrollarlo. ¿Qué pasa con todo esto? O sea, no lo ven los políticos. Pero es como que es un mecánico que vos le mandaste a hacer carburación. Ah, pero el tipo no sabe de carburación, sabe de freno nada más. No, es un tema que Hay no una se quiere tocar, dicotomía acá. no se quiere tocar. El tema de la cárcel no se quiere tocar porque si hay algo que le tienen terror, los políticos argentinos es a la izquierda más combativa, ¿no? Que no Ajá. tiene posibilidades Perdón, concretas. perdón, Marcelo. Pensé que ibas Sí. a decir a la cárcel. No, no, No le a la cárcel tienen. le tenemos miedo todos, ¿no? Sí, no, Nadie pero quiere ir a ellos la no le cárcel. tienen miedo, juegan, ¿eh? Sí, pero le tienen terror a la izquierda y a los organismos hechos humanos de izquierda, que son la inmensa mayoría. Entonces, cuando sale algún proyecto, lo tiran con cierta timidez, ¿no? Salta a la izquierda con las garras. Y ahí automáticamente empiezan los sondeos de imagen, los estudios de redes sociales, cómo repercute, le preguntan a la gente por teléfono, se vuelven locos. Entonces, nadie quiere hablar de la cárcel, nadie quiere hablar de las comisarías. Y cuando hablan, automáticamente sale la izquierda, salen los organismos de derechos humanos, sale el CEL, sale la Comisión de la Memoria, etcétera. Por ejemplo, vamos a poner un caso, las famosas pistolas Taser o similares, porque hay Ajá. otras, Taser es una marca. Eh, la izquierda dijo que era una picana y que retrotraía a la dictadura militar. Listo, fue suficiente para dejar sin efecto la compra. Eh, Se habló de tener módulos carcelarios construidos con contenedores. Contenedores que tenían calefacción y aire acondicionado. O sea, no era que los iban a poner al rayo del sol como si fuese una tortura medieval. Ajá. También saltó a la izquierda, se desactivó el proyecto. O sea, todo proyecto tiene que pasar el filtro de la izquierda, que no tiene posibilidades electorales, pero sí tiene poder de veto. En Argentina la izquierda tiene poder de veto. Y dijo el presidente Kirchner que la izquierda da fueros, y es verdad. Vos fíjate que cuando hay destrozos en la vía pública, cuando destrozan las calles, cuando pintan los edificios, cuando cortan las vías, delito federal gravísimo, están los partidos de izquierda, no pasa nada, absolutamente nada. Alcanza un cartel, no voy a nombrar ningún partido para que nadie se sienta ofendido, de color rojo y letras amarillas, con la hoz y el martillo, y es suficiente. Es suficiente para que haya impunidad. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé porque no tienen tampoco la posibilidad de decir vamos a hacer gobierno. Sacan 3 o 4% de los votos, pero le tienen terror. Le tienen terror. Es un tema para un psicólogo, ¿eh? Habría que preguntarle a un psicólogo o a un psiquiatra. Yo no tengo la respuesta. ¿Hay gente que sabe? Sí, hay muchísima gente que sabe. Y hay muchísimos especialistas en seguridad urbana, en policías, en sistemas policiales, Ujú. en sistemas policiales municipales, en sistemas carcelarios. Sobre todo los funcionarios que se jubilan muy jóvenes, porque así es el régimen jubilatorio de ellos, que quieren seguir aportando, y me consta, lo hacen en las escuelas de cadetes, lo hacen en las academias superiores del servicio, de la policía, quisieran seguir aportando, quisieran ser escuchados, quisieran estar en alguna mesa, no digo de decisión, pero sí en una mesa de opinión. ¿Cómo no voy a consultar a un penitenciario que estuvo 30 años tras las rejas? Y digo tras las rejas entre comillas, Sí, ¿no? sí, sí, De un sí. lado de la puerta, pero tras el muro. Claro, tras el ¿Cómo muro. no voy a consultar a un policía que estuvo 30 años en las calles?
y que ahora está retirado, pero que quiere seguir aportando su experiencia, sus conocimientos, sus ideas. Wow. No digo que tenga que decidirlas, pero ¿cómo no lo voy a escuchar? En todas partes del mundo se escucha a la persona con experiencia. En muchas partes del mundo se venera al anciano. Acá al anciano se, se lo desprecia. Acá el que queda afuera, vos sos ex, vos no sabés nada, nosotros tenemos la posta. Vienen los chicos más jóvenes y se creen que todo es PowerPoint, Twitter y Facebook. Y no se gobierna una nación con las redes sociales. Son útiles, sí. Vos sos un hombre de la comunicación, las redes sociales revolucionaron el mundo, revolucionaron las comunicaciones. Ahora, es una herramienta. Nada más. Es, claro, que la tenemos que usar, se puede usar para el bien como se puede usar para el Sí, mal. sí, sí. Porque hay delitos informáticos, ¿no? Y hay delitos a través de las redes sociales. Ahora, si creemos que a través de las redes se puede manejar todo, absolutamente todo, incluyendo el sistema penal, estamos erradísimos, y permitime el término, no sé si existe, equivocadísimos. Y eso es lo que está pasando. ¿Hay gente que sabe? Sí. ¿Hay gente que sabe el gobierno? Yo supongo que sí, porque los que están en las planas mayores, tanto de la policía como del servicio penitenciario, son gente con mucha experiencia, con muchos años, que ha llegado por mérito, seguramente por alguna ayuda política también, pero eso no le quita mérito, no le quita No. su experiencia, no le quita sus años de trabajo, que no son escuchados. Me lo dicen a mí en privado: doctor, a nosotros no nos escuchan. Yo digo, pero ¿cómo nos escuchan ustedes? Usted es un comisario general, usted es un inspector general. A nosotros no nos escuchan, doctor. A nosotros nos dicen que cumplamos la orden y tenemos que hacer el saludo militar y cumplirla. Y eso es lamentable. Sí. Aparece la obediencia debida como media tapada, ¿no? Ahí. Juan Sanet quiere hacerte una ¿Cómo pregunta, no? Marcelo. Con mucho gusto. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? La consulta es la ¿Cómo? siguiente. Sí, Nosotros Juan. estamos tratando, recién le preguntaba a Pedro sobre la alcaldía que quieren comenzar a hacer acá en la costanera de Quilmes, ¿no? Sí, Y bueno, tenemos el caso más cercano que es la cárcel de Casero, ¿verdad? sí, Con lo que conlleva una cárcel en medio de un barrio, ¿no? Establecido. sí. Siento que para la intendenta de Quilmes, quien propone esta medida, creo que o no tiene noción de la realidad y también se mezcla con el microclima que vive la política, ¿no? Desa- Desacertada y nada más lejos que de la opinión del ciudadano de a pie. Sí, y los intendentes no tienen la obligación de conocer de todo, ¿no? Pero Obvio. sí tienen la obligación, todos los gobernantes, de los tres niveles del Estado, municipal, provincial y nacional, de consultar a los que sí saben. Porque uno puede ser intendente, puede ser gobernador, puede ser presidente y bueno, conocer algo de lo que es la gestión de un país, una provincia o un municipio. Ahora, cuando no conozco de un tema, si no se conoce de medicina, bueno, consultemos a un sanitarista. Si no se conoce de seguridad, convoquemos a un especialista y consultémosle. Ahora, si por el solo hecho de estar sentado en los sillones de poder vamos a decidir todo sin consultar a nadie, y dentro, como usted bien dice, que compartimos, esa burbuja, ¿no?, que aleja de la realidad, y bueno, el único destino es el fracaso. O sea, va al fracaso, aunque la intención sea la mejor. Y por eso no estoy Totalmente. hablando de malas intenciones. Estoy hablando de un desconocimiento o un desacople, sería la Sí, palabra sí. adecuada, de la realidad. A lo mejor con la mejor intención, decir, quiero ser el intendente o la intendenta que quede en el bronce de La Plata, de Quilmes, de Varela o de Ensenada. Y está bien, el que es político a lo mejor tiene derecho a tener ese objetivo en la vida, pero no puede estar bajo ningún concepto desconectado de la realidad del barrio, del ciudadano común. Lo tiene que escuchar al ciudadano, y si no puede escuchar a todos, bueno, tiene que escuchar a un puñado o tener un grupo de colaboradores que escuche permanentemente Tal cual. a los diversos ciudadanos, a los representantes de los ciudadanos, las representaciones barriales. Hay que descentralizar un poco también el poder. Existen las agrupaciones barriales, los centros de fomento, los clubes de barrio, los todo, o sea, toda agrupación humana que convive en una comunidad tiene algo para decir. Tal cual. Vamos a imaginar una reunión de consorcio. Nos llega el administrador y decide, bueno, escucha a todos los consorcistas, y a veces hay peleas, y bueno, se llega a un acuerdo, aunque a veces se discute por un farol.
Obviamente que eso no podría ser en el Estado, ¿no? No podríamos estar en asamblea permanente. Finalmente hay que decidir. Ahora, antes de decidir, si se decide no escuchar al pueblo, por lo menos decidimos, hay que decidir escuchar al que sabe. Totalmente. Ayer, casualmente, estuve en una reunión con representantes del gobierno de turno y lo planteé también la falta de información, ¿no? Y totalmente desconcertado de la realidad que vivimos los quilmeños, ¿no? El muchacho a cargo de la Secretaría de Comercio y Fiscalización decía que no tenía idea lo que era el río de Quilmes, ¿verdad? Entonces él eh, nos planteaba que vino una vez sola, que él era franco y nos decía que vino una vez sola, pero sí que conocía la costanera de Vicente López. Sí. Entonces le digo, pero ¿cómo nos puede ir bien? ¿Y cómo podemos hacer algo verdaderamente bueno? Porque las cosas no se llevan a cabo solamente con la voluntad. ¿Sí? Todos tenemos No, la por voluntad de supuesto, que el claro. río crezca, de que salga adelante, de que alguien lo vea realmente para potenciarlo cual se merece, pero con la voluntad no alcanza. No puede ser que las mismas personas de las cuales dependemos no conozcan el lugar que tienen a cargo. ¿Sí? Claro, totalmente. Usted fíjese que ha dado en el clavo, ¿no? No solamente no alcanza con la voluntad, que es necesaria, por supuesto, como también es Totalmente. necesario ser honesto, ¿no? O sea, ser honesto no es un mérito, es una obligación. Pero fíjese Exactamente. que ahora lo que se prioriza es, todo encuesta, ¿no? El conocimiento. Y uno puede ser conocido y uno puede ser, qué sé yo, un cantante de tango y ser conocido. O puede ser un mago, qué sé yo, y ser conocido, o un actor, o un deportista. ¿Qué es más conocido que los deportistas? Los conocen todos, Sí, sí, sobre todo si total. uno es hincha de este club, ¿no? Ahora, no alcanza con ser conocido. Entonces, claro, en las encuestas dice grado de conocimiento, una barbaridad, me conoce todo el mundo, buenísimo. Imagen positiva, sí, soy el goleador, entonces me quieren todos. Y no es suficiente eso. O sea, está bien, será importante para la encuesta, le llenará el ego al postulante. Ahora, la capacitación, la idoneidad, que es lo que pide y lo que exige la Constitución Nacional y las constituciones provinciales, eso es lo fundamental. Bueno, pero No hay que tenemos... saber de todo, ¿no? Por supuesto que no hay que saber todo, si no, la persona sería realmente un sabio, un premio Nobel, Exacto. pero por lo menos tener un gabinete, un grupo de asesores de cada área, alguien que sepa de salud, alguien que sepa de turismo, alguien que sepa de infraestructura, pero que sepa en serio, no que, ¿y vos qué sabes de infraestructura? No, yo soy maestro mayor de obra, no, no alcanza. O qué sabe de turismo, y a mí me gusta viajar, no, no alcanza, Claro. no alcanza. O sea, necesitamos especialistas. Y hay mucha gente, muchísima gente con estos conocimientos que quiere aportar y que hasta lo haría gratis, si es escuchada, ¿no? Ahora, Obvio. si esa persona es ninguneada, no es escuchada y es utilizada solamente para una foto, obviamente que se aleja. Entonces, cualquier chanta dice, no, yo soy especialista en esto y le ponemos de jefe de. Y así estamos. Tal cual. Nosotros, ayer mediante esta reunión, nos enteramos después de 2 años que tenemos un referente en la costanera que no nos habíamos enterado hasta el momento. Claro, Que es la Secretaría de Turismo, que hasta el momento jamás le habíamos visto el rostro. De esa manera, claro. ¿sí? Es que los ciudadanos, y como usted nombraba, la sociedad de fomento, los clubes de barrio, etcétera, ¿sí? No se sienten representados y eso genera un malestar. Por ende, las reuniones que hacemos vecinales, las reuniones que hacemos en la sociedad de fomento, las del club de barrio, quedan todo en la nada porque si 2 años después de gobernar nos enteramos que teníamos un referente que nunca se presentó, creo que eso no se le puede echar culpas a los ciudadanos, sino más bien a la persona que está encargada de representar el lugar, ¿verdad? Ahora, Y de toda... fíjese, Sí, 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 Marcelo, sí. perdón, Pedro. No, le decía, lo que decía Juan, fíjese que lo que Juan plantea son temas elementales. Es decir, tenemos asociaciones barriales, sociedades de fomento, clubes, gente comprometida, porque los clubes de barrio viven a los ponchazos, los integrantes ponen plata de su bolsillo para sostenerlos, porque la situación es caótica, la situación económica.
y sin embargo están ahí reunidos, sosteniendo la biblioteca, sosteniendo el gimnasio, sosteniendo la canchita para los chicos, tratando de alejarlos del peligroso mundo de la droga, de la delincuencia, como cuando nosotros éramos chicos. Y eso todavía, gracias a Dios, sobrevive en gran parte de las ciudades argentinas. Esa gente no solamente tendría que ser escuchada, tendría que ser venerada, agradecerles que están trabajando ad honorem por la ciudad, por el partido, por la provincia, por el país. Esa gente debería ser convocada, yo no le digo diariamente ni incorporarse al gabinete, pero ser escuchados, yo diría quincenalmente. Decir, bueno, ¿qué problema tienen? Bueno, tenemos 100 problemas. Bueno, los 100 no los vamos a poder resolver. Empecemos por el más grave. A ver el segundo, el tercero. ¿Qué problema tienen ustedes? ¿Qué ven? ¿Cuál es la crítica que nos pueden hacer? Esa es la forma de gobernar. Esa es la forma que uno se imagina, ¿no?, que debería ser un gobierno. Y no redes sociales solamente. Porque las redes sociales tienen otra función, que son funciones de comunicación, de divulgación. No estar permanentemente pensando en la próxima elección y a ver cómo está mi imagen positiva, mi imagen negativa, mi grado de conocimiento, etcétera, etcétera. Perdónenme que yo me enfervorizo con esto porque me indigna, ¿no? Me indigna que tengamos la posibilidad al alcance de la mano y la estemos desperdiciando. Sí. Pero bueno. Marcelo, ¿cómo es para ir redondeando Sí. y bajando el criterio a tierra, ¿no? Hay una dicotomía, es lo que yo veo, ¿no? Hay una dicotomía entre la realidad y cada una de las burbujas que como nos rodean. Cada uno vive su burbuja, inclusive la arma a su placer, ¿eh? Especialmente aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo, el resto que se joda. O sea, no tenemos un plan, una carta, como es una proyección donde presida las distintas administraciones, por lo tanto cada uno que sube hace lo que se le ocurre y demás. Evidentemente está todo separado, donde tendría que estar todo junto, ¿verdad? Sí. Entonces, a veces escucho el tema de la grieta, y la grieta hay un montón, estamos todos agrietados acá. Nos ponemos de acuerdo de que de pronto nos hace falta más unión en todas las partes, un trabajo mucho más criterioso, y como es al respecto, estamos tan separados que ninguno conocemos del otro. Yo lo que creo es que sí, estamos separados, sin ninguna duda, o sea, eso es evidente. Tendríamos que empezar al revés, decir, bueno, la grieta existe, ¿por qué? Porque los políticos la utilizan, a ellos les sirve, es una herramienta fenomenal para las campañas y hasta para la misma gestión, porque siempre se le echa la culpa a la otra orilla o al otro tramo de la grieta. Creo que algún día tendríamos que aprender a que podemos convivir los que pensamos diferente y diametralmente diferente. O sea, en La Plata convivimos los hinchas de Estudiantes y de Gimnasia y nunca vamos a cambiar de camiseta porque uno es pincha y otro es tripero. Pongo el ejemplo futurístico porque es el más gráfico. Sin embargo, somos platenses y cuando nos tenemos que sentar por hablar de la ciudad, dejamos la pasión un minuto, después la recuperamos, un ratito de lado, decimos, bueno, che, mirá, el Bosque de La Plata, donde están ambas canchas, le falta esto, esto y aquello. Y opinamos lo mismo. Después queremos hacerle 5 goles al rival. Y pongo el ejemplo futbolístico como metáfora, ¿no? Claro, es decir, no tenemos que pensar lo mismo, no tenemos que ser todos una masa como nos muestran cuando juega la selección, con la bandera, porque eso sí, está bien, sirve para el fútbol. Ahora, para la selección, cuando tenemos que sentarnos en una mesa hay discusiones. Aún en una familia hay discusiones. La discusión no tiene por qué ser una pelea. La discusión es un intercambio de opiniones. La discusión es un enriquecimiento de la opinión contraria. Yo pienso A, vos pensás B. ¿Podemos hacer una mezcla? ¿Podemos sacar factores comunes entre mi postura y la tuya? Sí. Por ejemplo, Quilmes. Bueno, todos queremos que la ribera de Quilmes vuelva a su esplendor, o por lo menos recupere la mayor parte de su esplendor, porque es un lugar de todos. Ajá. Que nos debemos tenerla como la tuvimos en algún entonces. Y ahí no va a importar
Si son hinchas de Quilmes, bueno, ustedes no tienen un rival en la propia ciudad, o son hinchas de Banfield. No, Eh, acá tenemos eh, como es el mate y tenemos el club de Quilmes, o sea, Quilmes, argentino de Quilmes. Argentino de Quilmes, Claro. ahí está. El que es el argentino de Quilmes y el que es de Quilmes Athletic Club eh, no se van a poner de acuerdo con el fútbol, pero sí se van a poner de acuerdo para que la Ribera sea lo que fue en algún momento, o por lo menos que se acerque lo más posible. Y pongo estos ejemplos que son gráficos nada más, ¿no? Así con todo, es decir, si sabemos que estamos en problemas graves, si sabemos que estamos en dificultades que van a tardar muchísimos años, ¿por qué no podemos respetar las diferencias y no tratar de matarnos permanentemente y subirnos a un tren que no es nuestro, que es de los políticos? Porque los políticos se pelean y es una pelea de mentirita. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos, Titanes en el ring? Cuando se peleaba Caradagian con la momia, y después se iban todos a comer, porque eran la trupe, eran todos amigos. Sin embargo, Perdón, los chicos creíamos que se odiaban. ¿vos lo mirabas? Yo no miraba, yo tengo 57 años. Yo miraba, ¿Recordás, Marcelo, recordás el sí, personaje de el Super Pibe? el super pibe que defendía a Pepino, el Bueno, payaso. ¿quién te habla? Pedro ¡Ah! Espinosa es el famoso ¡Qué Super honor! Pibe. Sí. Super pibe que pedíamos que entrara y saltabas Claro, exactamente. las tres sogas. ¿Viste? Bueno, ¿Viste? me emocionaste. Mirá si conoce la historia de Titanes. Eras muy ágil, ¿eh? Porque saltaba las tres cuerdas. Ahora también. Ah, muy bien, muy Che, bien. Bueno, cuando yo le, viene mi suegra o mi señora con el rebenque, yo ando saltando. ah, muy bien, está muy bien. Bueno, les agradezco una vez más este espacio y la libertad que me dan y los quiero felicitar por justamente lo que estamos hablando, ¿no? El respeto a la opinión, el respeto a la libertad de expresión, aunque no las compartamos o aunque tengamos disensos, me siento, y lo quiero decir al aire, lo que después les digo en privado, me siento como en casa, me siento como ese café virtual que estábamos teniendo y estoy muy cómodo. Así que una vez más, gracias. Gracias a vos, Marcelo. Es más, me gustaría que sigamos informándonos. Hoy vamos a sacar nuestras conclusiones de todo esto, pero como es que ha sido muy interesante, ¿eh? A dónde apuntamos, porque después me gustaría hablar sobre el trabajo como es en la calle, ¿no? El trabajo que están haciendo ustedes, cuál es la problemática que tenemos, y como veo tanta dicotomía entre las partes, también veo la parte policial y como es y judicial, eh, que a veces como es no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Ese es un muy buen tema, es un muy buen tema. ¿Por qué la policía detiene y por qué la justicia los libera? Es un gran Exacto. tema para debatir y para explicar, no para justificar. Algunas se merecen explicación y algunas justificaciones y otras críticas. Así que cuando gusten. Listo. Esto, Marcelo, iría de la mano también, que yo te quería que la próxima conversemos sobre, vos tenés una teoría, ¿no? De lo mal que le hizo Zaffaroni al derecho argentino, ¿verdad? Es lo peor que le pasó al derecho penal argentino en toda su historia. Tal La cual. teoría abolicionista de Zaffaroni, todavía estamos sufriendo las consecuencias y las vamos a seguir sufriendo por muchos años más. Así que también lo charlamos con Muy todo buen gusto. tema para la próxima. Claro que sí. Gracias, Marcelo, un placer y un buen fin de semana para vos. Igualmente para ustedes y para toda la audiencia. Hasta pronto. Chau, chau. Bueno, un placerazo. Estuvimos más de una hora hablando. Para ir como es viendo